Estamos viviendo un momento histórico difícil de ignorar, un punto de quiebre donde la realidad comienza a parecer demasiado a las películas de ciencia ficción que durante décadas nos prepararon para este escenario. Desde múltiples fuentes, informadores independientes y antiguos documentos desclasificados, se dice que el mundo ya no se enfrenta solo a conflictos políticos tradicionales, sino a formas de guerra mucho más avanzadas, silenciosas e invisibles. No solo se habla de arrestos y listas de nombres, sino de la utilización de tecnología militar avanzada, armamento que no se ve, pero se siente y se sufre. Algunos testimonios mencionan el uso de lo que hoy se conoce como armas de energía dirigida. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy en día, como siempre en este 2026. Nosotros aquí con mucho ánimo trajimos al gran White Gandalf. Julio César Archi, qué gusto verte aquí. Te damos la felicitación de este año porque el que sobrevive en esto, pues sobrevive. Así que tú tienes muchas cosas para respondernos, Gandalf. Bueno, me has hecho una presentación que no se nota, pero me puse coloradito. Los cachetes son muy generosas, muy dulces, querida amiga. Y realmente, a ver, uno no tiene yo uso la magia, pero la uso en principio para mi propio crecimiento y ayudar en la medida que yo puedo. Pero no soy el típico mago. Yo creo que la magia está en saber decidir, lograr hacer una especie de oteo de la situación y despertar el creador, que ahí es donde está la verdadera magia. Yo identifico a lo que se conoce como Dios como la creación. Yo la palabra Dios ya la erradiqué de mi vida. Ahora la pronuncio por una razón natural para poder identificar conceptos. Pero la magnificencia y la divinidad para mí ya son unos imposibles, cuando en realidad nosotros, y así se nos ha expresado, estamos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, en nosotros habita el Creador. La búsqueda interior, lo que si no me equivoco fue Luis, y bueno, Miski lo ha dicho también muchas veces, la última vez se expresó, que donde está esa realidad que intentamos conseguir, que nos llene de felicidad y que nos haga ver las cosas realmente de una manera que nos conmueva, pero que no nos conmueva con tristeza y con bronca, porque a veces el enojo nos supera y la tristeza nos aplasta definitivamente. No. Buscar eso que nos aliente a poder seguir avanzando, no solamente en nuestra ruta de vida, sino saber que estamos acompañados y saber elegir con quiénes estar acompañados. En este momento hay un plan que además se suma a un momento histórico numerológico que no es otro que el 2026. Ya son muchísimos, entre ellos Nostradamus, Benjamín Solari Parravicini, ¿cómo se llama? Canon, se me fue el nombre ahora, Gladys, no me acuerdo cómo era el nombre exactamente, pero bueno, es evidente. Dolores Cannon. Dolores, gracias por el aporte, gracias mi amigo. Dolores Cannon, o sea, Edgar Cayce, sin ir más lejos, estamos hablando de figuras que están a 500 años o a 50 o a 100 años y están todos anticipando la llegada del 10, que es la sumatoria del 2026, con un montón de situaciones que están siendo avisadas, porque yo entiendo que la profecía es para que nosotros tomemos conciencia y tratemos de evitar que eso ocurra. No son condiciones sine qua non, o sea que van a ocurrir y nosotros estaríamos todos agarrándonos de la gorra como diciendo, che, se acabó el mundo. No. El mundo no se va a acabar mientras cada uno de nosotros no quiera que se acabe. Ahora, si hay una estructura de poder que a río revuelto, ganancia de pescadores, nos tiene todo el tiempo agrediéndonos con los miedos de desinformación, que sería mi forma de hablar de los medios de información. Medio y miedo se escribe igual, son las mismas letras, o sea que si tuviéramos que hacer un análisis de números, estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, llega un momento en el que la agresión supera las capacidades de del propio entendimiento, de la propia convicción. Además no tenemos proyecto, nos han llevado de la nariz a un proyecto colectivo en el que o todos respondemos de esa forma o nos desentendemos de lo que llaman tribu, por lo tanto somos parias, estamos abandonados a nuestra suerte. Y eso también refuerza el miedo. Yo
entiendo que la guerra ocurre en aquel que cree la guerra, por lo tanto la crea. Yo entiendo que creer y crear es exactamente lo mismo. Fueron las enseñanzas del querido maestro allá por la Judea, que en un momento dado dijo: chicos, las cosas van a ocurrir mal que nos pese a nosotros, salvo que nos hagamos cargo. Yo lo resumo en una... Él lo decía en un dulcísimo arameo y lo entendían perfectamente. Acá hay una cuestión que no es otra que aceptemos que podemos cambiar nuestra realidad. ¿De qué forma, de qué manera? Comenzando a sentir antes que pensar. Si no me equivoco, esto lo dijimos la última vez que estuvimos juntos, pero en mi caso lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, porque la mente es modificable. A la mente nos inyectan toda esta cuestión, nos agravan la situación, incluso poniéndola... Acá en mi ciudad hace unos días hubo un meteo tsunami. Ocurre, y yo ya lo expliqué para algunos que me preguntaron, una ola gigante que vino, entonces ahora están todos, no quieren ir a la playa, aquí estamos en pleno verano, están todos asustados. Y yo dije: chicos, se acercó a la costa la corriente cálida de Brasil. La corriente cálida de Brasil, justamente en un lugar de aquí de mi ciudad que se llama Cabo Corrientes, que no tiene que ver con la provincia de Corrientes, que es una provincia argentina, se cruzan las dos corrientes, la fría de Malvinas y la cálida de Brasil. Una se acerca a la costa. Hasta ahora se acercaba a la fría de Malvinas, que viene a contramano de la historia, está yendo para el norte, cuando en realidad las corrientes que vienen del norte al sur son más potentes. Y eso produce un oleaje inesperado. Ese día hacía 38 grados de temperatura, la presión se fue al cuerno y la ola se agrandó. Pusieron una foto en uno de los medios estos de las redes, que era una ola gigante que casualmente pegaba en el edificio en el que yo vivo, que vivo a la orilla del mar. Y yo digo, no me di cuenta que esa ola pegó en mi edificio. O sea, nos están queriendo volver más locos de lo que estamos. Yo creo que nosotros cuatro somos locos sanos, porque somos locos que además de entender, sentimos. Pero la mayoría de la gente está entrando en una locura delirante. Y ahí paro, porque estoy seguro que de locuras delirantes, estos dos hermanos que tengo aquí abajo pueden aclarar y aportar muchísima información. Caramba. Así que hoy, Julito, por ahora calladito hasta que le hagan una pregunta. El lugar, el espacio y esta maravilla, como dice Nicky, el canal es de ustedes. Ay, Gandalf, nos has hecho reír. Eso es lo que necesitamos hacer, Luis Sánchez. Eso Sí. es lo que necesitamos hacer, porque es tanta, como dice el Gandalf, tanta impregnación, tanta contaminación de miedo, 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 miedo. Luis Sánchez, Exacto. ¿cómo estás? Exacto, muy bien, Nicky. Encantado de estar aquí con los cuatro jinetes. Entonces, muy bien, muy contento. Mira, efectivamente coincido con lo que dice Julio, ¿no? Que en realidad hay una psicosis, psicosis entendida no por lo que se entiende generalmente a nivel general, ¿no? Que la gente entiende la psicosis como un estado de que la gente está como muy así, ¿no? Psicosis entendido desde la psicopatología, como yo soy psicólogo, lo digo claramente, que es un trastorno mental grave, donde la persona está fuera de la realidad, está viviendo en otra realidad que suele ser bastante amenazante, negativa, angustiante, etcétera, ¿no? Entonces eso está pasando, que lo que dice Julio, ¿no? Que están creando esa narrativa a nivel general, los medios y las diferentes sociedades están creando una narrativa para tener a la gente con el miedo y fuera de la realidad, en una psicosis colectiva, no solamente neurosis, sino psicosis colectiva, ¿no? Entonces yo veo que la gente está cayendo, mucha gente cae en eso y es absurdo porque en realidad nosotros, si interiormente nos enfocamos en lo positivo, estamos creando una realidad muy distinta, mucho más armoniosa, positiva, equilibrada. De hecho, hay mucha gente que está viviendo cada día con una realidad muy bonita. En cambio, hay otros que lo ven todo terrible, se creen todo lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, hay que enfocarse en lo positivo
Incluso yo, como lo he dicho muchas veces, veo a mucha gente, comunicadores y público en general, que se supone que están en el camino espiritual, pero resulta que caen continuamente en eso. Pero bueno, todo me ponen en el mismo saco de que todo es la oscuridad, de que todos vamos al desastre, de que no sé qué. No es así, porque hay fuerzas distintas. Hay las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Las fuerzas de la luz están ganando terreno cada vez más y la victoria está asegurada, porque en otros planos sutiles eso ya se ha conseguido. Ahora se está trasladando al plano físico. Con lo cual, dejen ya de estar en esa irrealidad, en esa psicosis, en esa absurda narrativa, y que además es que hay muchos comunicadores que yo de verdad que, como decimos en mi tierra en España, yo alucino en colores, porque realmente escucho a cada uno y digo, pero bueno, se supone que este hombre está informado, se supone que este hombre está evolucionado espiritualmente, pero a la hora de comunicar ciertas cosas caen en lo mismo que todos, ¿no? Caen en esa deformación de la realidad, siempre con tendencia a lo negativo, al pesimismo, a la paranoia, porque ya no es conspiranoico, ya es paranoia total. Entonces, eso es como yo lo siento, es así. Y yo estoy siempre, continuamente, que a mí la gente me dice, Luis, tú siempre optimista y no serás demasiado optimista. Digo, no, perdona, soy un poquito con el optimismo para equilibrar un poco la situación que hay, porque es que la mayoría de la gente se van, como decía un psicólogo de Estados Unidos que escribió un libro sobre la mente de Buda, él decía, los pensamientos negativos, como decía, los pensamientos negativos eh, están con teflón y los pensamientos positivos, no, perdón, con teflón, no, con velcro, y los positivos están con teflón, que se resbalan. Entonces, eso tendemos, la mente humana tiende a eso, a engancharse a los pensamientos negativos y a irse de los positivos, o sea, a resbalarse de los positivos, ¿no? Ay, Miski, que te llegó la hora a ti, hermano, con tanta chacharería de la que escuchamos y con tanta profecía que revuelven tanto. Ya estoy tan cansada de escuchar a los Simpsons, que los Simpsons dando profecías desde cuando cada día los Simpsons dan profecía. Nostradamus se murió no sé cuánto, pero Nostradamus sigue dando profecías todos los días. ¿Cómo se llama? Vagabanda, algo así, como que también. Baba Vanga, No, Baba Vanga. y entonces estamos de profecía, pero si, ¿cuándo esta gente va a cambiar el meollo? Y va a empezar todo esto, Nostradamus y los Simpsons, a hablar cosas positivas. Les voy a hacer esa pregunta a los tres. Miski, bienvenido aquí a tu canal, que sabes que estamos con buena gente, con seres chéveres. Por supuesto. Si lo que no saben los pesimistas es que le están haciendo el juego al lado oscuro, porque el lado oscuro quiere que abandonemos toda esperanza, que es lo que decía el infierno de Dante en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En la entrada del infierno había una frase que decían, abandonen toda esperanza. Pues eso es lo que quieren que hagamos, que abandonemos toda esperanza para salirse con la suya. No nos pueden robar el poder, lo único que pueden es sugestionarnos para creer que no lo tenemos. Es lo único que pueden hacer. O humillarte para crearte un complejo de inferioridad, que es lo que han hecho toda la vida. Claro. Hay una frase que la seleccioné porque a mí me gusta mucho. El diablo mueve la cola cuando la obra es divina. Es decir, siempre que hay algo positivo, siempre va a mover el diablo la cola y siempre van a encontrar mucha gente que te odia sin ningún motivo aparente. Son esclavos de la oscuridad, claro, los que operan de ese modo. Una anécdota, una amiga me dice, cuando he leído tu artículo, Google me ha avisado que puede ser peligroso. Digo, sí, es peligrosísimo para el sistema de creencias, porque te hacen dudar y te hacen hacerte preguntas, es peligrosísimo. Dice, lleva razón. Y luego pues, me ha impresionado lo que ha dicho porque me ha recordado el paso de Drake, que se considera el tramo marítimo más difícil y peligroso del mundo. Yo he visto varios vídeos sobre el paso de Drake,
y lo que hay allí es terrible, es peligroso hasta para los barcos modernos. No te digo nada de los barcos antiguos que iban a vela. Allí si salías vivo de ese revoltijo de agua, pues era un milagro para un velero, era un milagro para un velero. Y bueno, pues está claro que sí, que la humanidad, si todo se fuera a ir a la porra, que es la tesis que mantiene esta gente, hace muchísimo tiempo que la humanidad se hubiera extinguido. Muchísimo tiempo, si no tuviéramos protección. Si no tuviéramos protección, hace mucho tiempo que se hubiera extinguido la humanidad. Pero nuestros creadores se sienten un poco responsables de nosotros, porque son los que sembraron la humanidad genéticamente para crear como una representación de distintas razas cósmicas, todas humanas, claro está, porque en este cuadrante de la galaxia solamente en este cuadrante de la galaxia hay 400.000 civilizaciones humanas, 400.000 civilizaciones humanas, unas que están en la era preindustrial, otros que están en la era postindustrial, es decir, en la era ya interplanetaria, y otros que están más o menos como nosotros, igual de revueltos que estamos, de agitados que está la humanidad actual. Por lo tanto, todas las razas que hay en la Tierra, no es que los chinos se volvieran amarillos del frío o que las personas de raza negra se volvieran negras del calor y del sol, no, es que sembraron cada raza sembró su genética en este planeta, y por eso existen distintas razas. Y además cada uno de nosotros ha pasado por distintas civilizaciones, por eso hay gente que le atrae más una raza que otra, porque es por donde ha pasado. A mí, por ejemplo, me atraen mucho los nórdicos, pero es porque he pasado por un planeta de raza nórdica. A otros le atraen mucho los chinos porque han pasado por un planeta de razas orientales. En fin, cada uno la cabra siempre tira al monte, y cada uno es de su padre y de su madre. Y bueno, pues esas son las reflexiones que yo me hago. No se dejen llevar por la desesperanza, porque eso es lo que quieren los malos, que nos desesperemos, porque no pueden robarnos nuestro poder. Lo único que pueden hacer es convencernos de que no tenemos poder o de que no hay esperanza. Es la única arma que tienen. Esa es mi conclusión. Ya escuchaste lo que te dice Luis Sánchez y lo que opina Miquel Soria. Añadiéndole yo a todo eso, ¿por qué no se convierte las profecías de tanta destrucción en profecías positivas y de mejor color, o habiendo tanto lugar hermoso en este planeta y habiendo una legión, si es la palabra, de seres que vienen del Creador y que estamos aquí para que nuestra energía no sea negativa y para decir mentiras, determinar un planeta de la noche a la mañana? Entonces, ¿para qué carajo tenemos los tales extraterrestres o aquellas razas que son tan evolucionadas más que nosotros? Habilitamos el micrófono, si no hay que adivinar. A ver, amor. El amor no necesita profecía. Ay, qué bueno. Si lo que rige nuestras vidas, nuestro entorno, nuestra colectividad, básicamente, porque somos seres individuales, pero no totalmente indivisos. Nos podemos dividir perfectamente cuando el amor hace carne en nosotros. De ahí nace la familia, de ahí nace la pareja, de ahí nace el amor entre los seres, pero también la sensación que da el amor es de un medio ambiente correcto para que se desarrolle. Estos señores agoreros de la guerra, que saben que a partir de ahí, como bien dicen mis queridos colegas, van a crear una perspectiva sobre la cual la gran mayoría se va a montar, porque forma parte del espíritu morboso de una sociedad. El ser humano
tiene una prioridad morbosa muchas veces. Es como cuando vas por la ruta y hay un accidente y todo baja la velocidad a ver si se ve el muerto. Che, ¿se ve el muerto? O se ahogó alguien y empiezan, permiso, 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 que quiero ver al ahogado. O sea, existe un cierto morbo, particularmente con la muerte y con algunas historias que hacen que, bueno, que hay una insana curiosidad. Cuando uno esa curiosidad la transforma en una búsqueda justamente del amor, no solamente en el entorno, sino en las propias capacidades, las cosas cambian. ¿Qué está pasando en Irán en este momento? ¿A dónde irán estos seres? Se está despertando la sensación de libertad interna que busca y encuentra en el colectivo un punto de escape. Yo le observo el rostro a estos sumos sacerdotes y no veo amor. No veo amor. Veo más que nada una mirada de odio, veo actitudes de represión violentísima, veo que al pueblo hay que mantenerlo amansado y si es posible golpeándolo y hasta asesinándolo, porque que hayan utilizado balas de combate para reprimir a la gente, eso significa que no tienen ni pizca de lo que nosotros consideramos amor. Entonces, los más jóvenes, los niños cristal que han nacido en todo el mundo, no solamente en Occidente, no. El cristal es porque ya están desarrollando su cristal interior, ya su llama interna ya está purificada en el diamante, ya están las multifacetas, todo eso hay que expresarlo. En principio se expresa hacia adentro con una apertura mental que frena la locura y se transmite directo al corazón. Entonces ya están sintiendo que quieren ser libres y se van a jugar la vida a full. ¿Por qué? Y porque no pueden vivir en una miseria conducida por seres que lo único que pretenden es mantener hegemonías antiguas que ya no van más. El planeta evolucionó, las razas evolucionaron, el ser humano evolucionó. Ya entendemos que Dios no es una figurita colgando de una cruz, ni una estampita, ni un libro que exprese palabras de todo tipo, porque así como tiene cosas interesantes, tiene unas barbaridades que yo digo, pero si esto realmente ocurrió, estos tipos estaban muy equivocados, ¿viste? Entonces, a partir de ahí, esto ya es un proceso que no va a tener fin. Si encima se meten los emperadores, como este muchacho del pelo colorado y de la barba haciendo juego, perdón, de la corbata haciendo juego, y dicen que van a entrar a atacar y después dicen que no van a atacar, pero por las dudas van a defender a los pobres, pero van a tirar balas a diestra y siniestra, porque los 100 o no sé cuántos tristemente fallecidos en Venezuela, esos no eran precisamente soldados. Entonces, ¿qué está pasando? Y está pasando que, bueno, que van a ocurrir cierto tipo de catástrofes, pero yo por otro lado, y con esto concluyo este pedacito, yo lo sé de muy buena fuente, de un tío que está elevadísimo y que cada tanto se comunica con este loco a través del Cristo interno. Y me da mucha paz, me da mucha seguridad y me da palabras que son las que yo comparto todos los días en mi canal. Yo tengo un video de 1 hora diario que se llama, lo titulé Inspiración. Y yo me recuesto en mi cama, me coloco el micrófono, el grabadorcito, no sé de qué voy a hablar, pero no bajo de 50 minutos. Sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de nada. Lo que a mí se me informa amorosamente es que todos aquellos que fallecen en un estado de injusticia, como puede ser la caída de una bomba, un tiroteo, tienen evolución directa hacia la siguiente dimensión. No vuelven. ¿Por qué? Porque han purificado su alma en una muerte a la cual no fueron precisamente a buscar, pero sí fueron testigos. Y aunque sean soldados de guerra, el soldado automáticamente ya no reencarna, ni en esta propia vida como alma pasajero, ni siquiera en una nueva vida desde pancita de mamá. Por lo menos, si eso sirve, no digo de consuelo, porque los seres que quedan son el problema, porque el ser que trasciende logra una purificación y una forma átmica muy superior a la que ya tenía, para la cual yo cada vez que he tenido parientes que ha trascendido, pues he brindado con vino. Cuando falleció mi papá sabía tomar unos tintos de primer nivel y yo a la borde del cajón brindando por mi viejo y todo mirándome, este tipo, si no está borracho está loco. Y yo estaba feliz. Lo único que le pedía
era que me ayudara con mamá, porque mamá quedaba, y mamá quedaba en tristeza, como la mamá de estos chicos que mueren, o de los soldados, las esposas, los propios hijos. ¿Y qué me pasó? Que a los pocos meses, 2 meses, mi nena chiquita que tenía 6 añitos, se acerca a mí, yo estaba casado todavía en esa época, viviendo con la mamá, me dice, papi, 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 te manda saludos el abuelo. Yo pensé que era el papá de mi mujer. Digo, ah, ¿estuviste con el abuelo Luis? No, me dice, estuve con el abuelo Julio. Había fallecido hacía 3 meses. Pero ella no, yo no la llevé al velorio. No. Decidí que ya el último recuerdo que tuviera de él sea vivo. No me parecía propio que la criatura tuviera que pasar por esa fiesta negra de hacerle ritos al cadáver, por una cuestión de que por ahí renace o resucita, entonces hay que esperar el tiempo perentorio. No, bueno, yo ya está. La cuestión que le digo, ¿y cómo pasó? Dice, yo anoche estaba en mi cama, se formó como una bola de luz encima de mi cabeza, escuché la voz del abuelo, primero me sorprendió y casi me asusté, me dio mucho miedo, y él me dice, no, y lo vi más joven, papá, no era como el viejito que estaba con nosotros, era más joven, casi te diría como vos. Yo pensé, pensé que estaba soñando, y él me dice que no, que le daba mucha alegría verme, que estaba muy bien, y me dice, y tengo un mensaje para tu papá. Decile que se quede tranquilo, que lo voy a ayudar con la mamá. Yo después de escuchar eso, y en boca de mi hija, Sí. que de la muerte no tenía ni la más pálida idea y por lo menos no formaba, pero ella entendió que había algo más y que su abuelo estaba vivo de otra manera, y eso se habló muchas veces. Entonces, da tristeza lo que está pasando y da tristeza lo que estos tipos organizan. Yo me voy del otro lado, me voy del lado positivo, como le gusta a Luis y yo sé que también a Miski. Sepamos que esas almas no se pierden, que esas almas no han muerto en vano, que esas almas tienen una nueva oportunidad, y para eso existen estos seres de luz que nos vienen acompañando desde hace tantos milenios, que conformaron nuestra raza y nos están ayudando a todas las razas, no solamente, no es una cuestión de color, es una cuestión de alma, y la sangre es roja, en un chino, en un negro, en un japonés, en un dinamarqués o en un tibetano, no importa, la sangre es roja. El pulsar de nuestra estrella pulsa y nos da vida a través del corazón. En esas similitudes nos tenemos que apoyar. Tristemente, van a ocurrir cosas, pero yo sé que son las últimas, porque ya la trascendencia planetaria indica que no en mucho más tiempo, a pesar de que los tiempos del planeta no se miden en horas, minutos y segundos, son otros tiempos. Ahora, si nos conectamos con la naturaleza, si vibramos con el horario de la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que los tiempos se aceleran, van más rápido, los días duran menos, las horas duran menos, los años duran menos, y eso significa que nos estamos componiendo con el sistema natural. ¿Por qué? Porque hay una velocidad mayor, nosotros vivimos a la velocidad de la luz, pero acá todavía no nos hemos dado cuenta. Hay que tener un poco de paciencia y tratar de encontrar en nosotros las verdades, porque los libros pueden ayudar mucho y son interesantes. Yo he sido siempre un buen lector. De un tiempo a esta parte descarté la bibliografía y me puse a escribir mucho más de lo que antes escribía, porque entiendo que de mí estoy sacando muchas cuestiones que me hacen bien, me hacen feliz, me tranquilizan, me dan mucha paz. Entonces, lo que estás pidiendo, querida Nikki, es que definitivamente le demos una oportunidad a la paz, como bien lo dijo el gran John Lennon. Hay que darle una oportunidad a la paz. Y esa se la tenemos que dar nosotros mismos, con nuestras actitudes y con nuestro descubrimiento del creador que llevamos dentro, muy profundo, y ponerlo a disposición de aquellos que realmente lo necesitan. Yo creo que si vamos por ese camino, te crece el pelo, te crece la barba y te crecen las ideas junto con todo eso. Déjame antes de pasar a Luis y a Miski preguntarte. Creo que es muy parecida a la pregunta que te hice cuando se fue el cantante con toda la gente que se murió ese día. Esta gente, estos muchachos, estos adolescentes, esta gente en Irán, madres, padres, que tan solo iban a caminar para hacer a pedir la libertad, o sea, y después se encuentran con
el verdugo con armas que les acaban la vida en segundos, ¿no? Porque si uno fuera allí para saber que lo van a matar, pues no va, no me invites a la fiesta que no voy. Y toda esta gente ha partido como tal cual tú lo dices. Así que me imagino la tristeza, el dolor de toda esta pérdida, pero qué buena noticia. Eso debería ser una profecía, el pensar que no todo es el diablo, el tal demonio, el tal satánico. Como que esa programación está ahí, donde no le dan apertura. Si la gente habla de ángeles, si la gente habla de guías, si la gente dice, me encontré en la esquina con un guía, con un ángel, ay no, ¿qué hablas? En cambio, si la gente dice, me encontré con un satánico que lee las cartas, todo el mundo va y se las lee. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para poder subir esa frecuencia? Te pregunto yo a ti, Arche. La gente que fue a ese tipo de manifestaciones lo hizo por amor. Un amor apoyado en su propia supervivencia, porque estos dominios económicos, estas formas de aplastar a la gente a partir de la miseria, es lo más bajo que puede hacer un ser humano. Pero estos tipos no son seres humanos. Para mí son resabios reptilianos que no han logrado transmutar lo suficiente y están partiendo de un espíritu absolutamente oscuro, porque si no nadie obraría de esa manera. Por lo tanto, si estos seres, estos muchachos, esta gente que ha fallecido, lo ha hecho en principio no solamente pensando en ellos como cosa personal, sino unificados con aquellos a los que consideran sus compañeros de lucha, los que los acompañan y se hacen fuertes en colectivo. Y esperaron o no esperaron, no importa, la muerte les llegó de la forma más dulce que le puede llegar a un ser humano, a partir de una trascendencia derivada directamente del amor y el compromiso. Por eso el soldado trasciende en forma automática. Los niños que mueren en una guerra trascienden, pero a una velocidad que no se puede explicar. Van más rápido que la velocidad de la luz. Se les otorgan dones, porque esas son las medallas de amor que se reciben cuando uno entrega su vida en pos de un ideal, que no es, insisto, una cuestión de mero egoísmo, sino que es para que todos estemos bien. Yo estoy muy preocupado de lo que está pasando en mi país, porque se habla que ahora para el 30 de enero va a haber un movimiento muy fundamental, muy fuerte, que va a modificar mucho las acciones en mi país, faltan pocos días, pero esto fue determinado ni más ni menos que por el Padre Pío. Padre Pío, que yo tuve la ocasión de estar con uno de sus discípulos e hice 2 películas del Padre Pío, que ahora las estoy buscando en mi archivo porque las quiero publicar en el canal. Y este muchacho, que en ese momento tenía 90 años, ya evidentemente ha trascendido, no por el Padre Pío, me refiero a este hombre que era un gran payador, un gran compositor de música, esta como hacen, supongo que sabrán cómo es la payada, ¿no? Es esa improvisación con guitarra que hacen los paisanos en el campo, como hacen los raperos hoy día, es una especie de rap, pero folclórico, digamos, ¿no? Yo recuerdo que a mí me había sorprendido la cantidad de cosas que el Padre Pío estaba anunciando de Argentina. Y justamente estos días, casualmente, me llegan videos que lo muestran a él hablando de algo, un gran acontecimiento que va a ocurrir. Y yo creo, y no quisiera que pasara a mayores, pero es muy probable que el pueblo de mi país reaccione y no va a reaccionar graciosamente. Y va a haber tal vez un gobernante que pueda llegar a sufrir las consecuencias de lo que hizo hasta ahora y que en total comodidad cree que está todo bien, pero como no tiene la sensibilidad, pobre ser, de poder entender hasta dónde llegó su siembra. Bueno, ha sembrado vientos, pero vientos huracanados, y aunque el pueblo aparenta estar en calma, se está gestando. Y si encima a esto le agregamos estas palabras directas, Argentina va a sufrir para renacer. Y como sabemos que los grandes profetas en su momento hablaban del Triángulo Sur, del Gran Triángulo del Sur, que no sería otra cosa que América del Sur, y el Triángulo Sur es Argentina, como la tierra prometida, como suelen hablar los hermanos judíos. Entonces hay cosas que uno dice,
querer o reventar. Yo no quisiera que esto fuera una actitud violenta, pero están empezando a ocurrir estas cosas. Acá hubo terremotos en lugares que se ha abierto la tierra, en Comodoro Rivadavia, en el sur de mi país. Se abrió una grieta que casi partió una ciudad por la mitad. Acá están habiendo todos los días crecimientos desmedidos del mar. Y van a ocurrir, seguramente, y están ocurriendo erupciones volcánicas. Todo es la trascendencia del planeta. Si nosotros no trascendemos con el planeta, no vibramos a esa frecuencia, vamos a sufrir la trascendencia. Pero entender que la muerte es solamente un escalón, ya es un principio. Que muere el cuerpo físico. ¿Y qué problema hay? Si esto es una máquina, como cuando mandás al desarme el coche viejo y te compraste un 0 kilómetro. Listo. Claro. No hay que aferrarse al cuerpo. Están todos aferrados al cuerpo, como si yo miro mi cuerpo, me miro al espejo y digo, Julito, andate lo más pronto posible, ya no te banco esa cara de loco que tenés. Ya está. Pero yo sé que mi alma y el alma de aquellos a los que amo están cubiertas de una luz que no es otra cosa que el amor que yo profeso hacia ellos, y es mi única protección. Yo lo único que pido, y con esto termino, que los que somos papás, abuelos, amigos, primos, socios, lo que fuere, comencemos a pensar en amor en todos aquellos que nos rodean, cubrámoslo de una cúpula, en lo posible de un color verde azulado muy fuerte que se vaya transmutando a un rosa dorado, y pidamos por oración y en voz alta que sus almas trasciendan en paz. Con eso cambiamos por lo menos una perspectiva, que cada uno de nosotros asuma esa misión personal de transmitir amor a partir de la oración y la palabra, no rezar el Padre Nuestro, porque esa era la canción que Jesús le cantaba a la hermana Raquel para que se durmiera, y la tomaron como una gran oración, pero nada que ver, es otra historia. No, una oración llena de palabras propias, de intenciones propias, y ponerle toda la energía posible, con la humildad propia de ser seres humanos, con las dos manos en el corazón apretando nuestro pecho y pidiéndole a nuestro ser mayor que traiga paz. Esa va a ser la vuelta del famoso hermano Jesús. Va a volver a partir de la paz en los seres humanos. No nos puede dar otro don. Porque el único don que realmente nos hemos olvidado y estamos machacando muy mal, tristemente, es nuestra propia paz y la paz de aquellos que nos rodean. Y Persia va a obtener su energía de nuevo. Esa energía Anunnaki se está manifestando en los iraníes. Y que sea lo que sea, no nos preocupemos por los muertos. Ocupémonos de los vivos. Así es. Por los que quedan, señores. Y hablando de los que quedan, voy a irme a cambiar el tema y me voy a ir con Miquel Usuria y preguntarle algo como Groenlandia. Se habla que allí, en este lugar donde se discute y que también se quiere apropiar el gobierno de quienes sean, es porque, lo dijiste fuera de cámara, Miquel Usuria, es porque han encontrado que hay una base enterrada. Cuéntale a la gente. Lo de Groenlandia es impresionante, porque la información oficial dice que el interés por Groenlandia es por las tierras raras, por el petróleo, etcétera, etcétera. Pero parece ser que la causa principal no es conocida por el público y la han revelado. La causa principal es que encontraron bajo el hielo, los estadounidenses encontraron bajo el hielo una nave gigantesca, pero no una nave de hace 2000 años, de hace 120.000 años, ni siquiera mucho más antigua que la Atlántida, de una civilización desconocida, no es ni de Atlántida ni de Lemuria. La Atlántida y Lemuria son relativamente recientes, la Atlántida de hace 12 o 13.000 años. La nave esa no es de 12.000 años, es de 120.000 años. Y bueno, pues parece ser que está enterrada a 3 kilómetros bajo el hielo, no tenía entrada, pues, hicieron pozos para llegar a ella, la detectaron por radar o por georradar, desde los aviones, la detectaron por georradar. Y el casco está hecho de la nave gigantesca. El casco está hecho de una aleación desconocida, autorreparable, que si tú dañas el casco se repara solo. Y han sacado
han sacado más de, mediante ingeniería inversa, han sacado más de una patente, de un secreto de esta nave. Por eso no lo han divulgado, porque siempre lo que buscan es la ventaja militar, y cuanto más secreto, más ventaja. Ya hemos visto la cantidad de inventos y de armas sofisticadas que tiene los estadounidenses, y lo que hemos visto en Venezuela solamente muy poquito. En Venezuela lo que hemos visto son armas sónicas, armas, bomba de protones, pulso electromagnético. En fin, hemos visto cosas muy sofisticadas. Los propios militares venezolanos se quedaron asustados de ver lo avanzado que tenía el sistema armamentístico estadounidense. Y bueno, respecto a lo que... Esa es la cosa principal del interés por Groenlandia. Y respecto a lo que has dicho del tema de perder el cuerpo, el único problema es perderlo sin haber cumplido tu misión, o habiendo dejado cosas pendientes, o haberte ido con deudas kármicas por el mal que has hecho. Pero claro, que es que esto es como la serpiente que se muerde la cola, porque siempre vamos a cometer errores, porque esto es lo que te lleva a reencarnar. Los errores que cometemos en la vida y el sentirnos culpables de cosas que hemos hecho mal, pues nos lleva a reencarnar para rectificar. Pero claro, esto es el cuento de nunca acabar, porque luego reencarna y vuelve a cometer otros errores diferentes, con lo cual esto nunca se acaba. La única manera de que se acabe, según dicen, es en lugar de meterse por el túnel de luz, que parece ser que es una tecnología para atraparnos otra vez en la Matrix, en el sistema de reencarnación, es abrazar la oscuridad y empezar a tratar de encontrar la clara luz del ser, lo que los tibetanos llaman la clara luz del ser, que sería el camino correcto. Y si te invitan a entrar por el túnel de luz, repetir cabezonamente: quiero volver a mi origen. O como dice un evangelio gnóstico, dice: si te preguntan de dónde eres, di: yo soy luz y vengo de la luz, allá donde la luz se originó. Entonces, la cuestión de la clave de la liberación y de salir de la trampa de reencarnaciones es volver al origen. Pero para eso hay que desarrollarse. Ya en vida hay que desarrollarse espiritualmente en vida. Que si vas con los deberes sin hacer, pues lo más fácil es meterte. Solamente tienes dos caminos: o meterte por el túnel de luz y volver a reencarnar para tratar de rectificar los errores que has cometido, o convertirte en un espíritu errante, que es peor todavía, claro. Un espíritu errante, que es peor todavía, porque lo único que hace los espíritus errantes, aparte de penar, es molestar a la gente. Aparte, de los fines, del objetivo del Flash Solar no es solamente darnos un chupinazo mental como un LSD. No, uno de los objetivos es limpiar la Tierra de los desencarnados que están molestando o interfiriendo en los asuntos humanos. Y eso es lo que yo pienso, que la cuestión no es tenerle miedo a la muerte ni tener miedo a perder el cuerpo físico. La cuestión es irse ligero de equipaje, lo más ligero de equipaje posible, y no dejar nada pendiente, porque si como dejas algo pendiente tienes que volver forzosamente, y una vez que te encuentras al otro lado, pues tratar de encontrar la clara luz del ser para volver a origen, en lugar de meterte otra vez en la maquinaria reencarnatoria, que sería el famoso túnel de luz, que además dice: es que se ven en el túnel de luz las caras de los familiares, pero todo eso es mentira. Todo eso es simulación. Todo eso es una simulación que te imita en la cara de tus familiares y tal. Por eso digo que no es tan fácil salir de la trampa, Pero bueno, en eso estamos. Parece ser que Jesús enseñó, el Jesús original, no el Jesús de la religión oficial, enseñó el camino para salir de la trampa. Y Buda, pues un tanto parecido, pero
pero no es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece. Eso es lo que llama el camino estrecho, no el camino ancho, que es el que recorre la mayoría de la gente, el camino estrecho. El camino estrecho es el camino de la clara luz del ser, de encontrar la clara luz del ser, no la falsa luz del túnel. Ajá, bueno. Ahí dejo la tarea, porque es que eso no es peccata minuta, el tratar de descifrar el enigma, no es peccata minuta. Oh, Nada más. gracias, Miki. Luis Sánchez, tú que te la pasas atendiendo tus pacientes y que Ajá. tienes muchas experiencias allí de esto, de lo que habla el Gandalf, ¿no? No sé lo del túnel, no tenemos idea de esto, pero ¿qué es lo que más te ha impresionado de esta gente cuando están contigo y tienen estas experiencias de casi muerte o muchos ¿qué dicen ellos cuando te tocan esta clase de pacientes para hacer este tipo de sesiones? Sí. Mira, en realidad lo que yo he visto, eso de la trampa del túnel de luz, no lo he visto nunca, la verdad, en lo que los pacientes han experimentado y recordado con la regresión, por ejemplo, regresión hipnótica. Lo que sí se ve es que cuando depende del grado o del nivel de conciencia de cada alma, vas a un lugar u otro, o sea, depende de la vibración que tienes. Claro, si tienes una vibración baja, puede ser que te intenten engañar ahí al pasar al otro lado. Pero si tienes una conciencia más elevada y una vibración más alta, no, porque la misma vibración hace como que un efecto de imán, ¿no? Un efecto magnético de que tú vas a donde te corresponde, ¿no? Entonces, lo que sí que me llama la atención es que, por ejemplo, personas que han recordado con la regresión, aparte que otras personas también que han tenido experiencias cercanas a la muerte y me han contado su experiencia, pero personas que han recordado la muerte que han tenido física en otras vidas, ellos tienen la conciencia de que, bueno, pasan al otro lado, sienten que hay una paz enorme y que ellos mismos se están planteando a ver qué es lo que yo he ganado, qué es lo que yo he aprendido en esta vida y qué es lo que necesito aprender a hacer para la siguiente. Entonces, en ese sentido, creo que es muy positiva la experiencia, ¿no? Más lo veo así. Entonces, todo lo que esto que se está hablando de lo que las muertes que hay ahora por las protestas en Irán o no, las guerras, etcétera, en realidad no hay que verlo como, coincido con lo que con lo que aquí decían mis compañeros, no hay que verlo como algo tan negativo porque en realidad son experiencias que elige cada alma. No es que sea, no es casualidad de que de pronto fallezcan tal o cuales personas en determinadas circunstancias. Eso cada alma lo elige de forma detallada. La mayoría de las veces es así. ¿Por qué? Porque además estamos en un mundo todavía de baja evolución, que es el mundo de purificación y prueba. Estamos transitando para pasar al mundo de luz o el mundo de regeneración, donde ya no va a existir todo eso. Todo eso va a cambiar. Pero ahora son experiencias que son necesarias para muchas almas que de esa manera aprenden, pasan pruebas, se purifican, se limpian y evolucionan. Entonces yo creo que hay que verlo de esa manera y no hay que entenderlo desde el punto de vista humano, como decía Crayon, este grupo de seres espirituales que canalizan varias personas aquí en el planeta. Ellos decían, por ejemplo, con Lee Carroll, este gran canalizador de Estados Unidos, decía, no piense como un humano, trate de pensar como un ser espiritual, no pensar tanto como un humano, ¿no? O sea, desde una perspectiva más elevada. Entonces yo lo veo de esa manera y veo, y la buena noticia es que ahora en el planeta se están liberando muchos puntos, como lo de Irán, por ejemplo, que era un punto donde estaba ahí, se había infiltrado la oscuridad por los portales que hay en Oriente Medio, fue por donde más en el pasado se entraron seres de la oscuridad, ¿no? Entonces,
estaba leyendo en estos días una cosa que me pareció muy interesante y que yo siento que es así, que en Irán hay un portal muy importante, decían un portal originario del planeta, un portal de luz muy importante y que ahora se está limpiando, o sea, se está liberando de toda esa oscuridad que se había metido ahí, ¿no? Entonces es una gran liberación, o sea que en ese proceso fallecen almas, pero lo que fallece es su cuerpo físico, pero esas almas siguen viviendo en otro lado, con lo cual no existe la muerte, ¿no? Y por eso tenemos que verlo de otra manera, porque enseguida los seres humanos lo vemos, tratamos, nuestra mente nos lleva a verlo de una manera como catastrofista, como negativa, como... Y no, si en realidad la muerte no existe, el cuerpo físico sí, pero el cuerpo físico ya sabemos que va a terminar de funcionar para todos en un momento determinado. Esto no es eterno, el cuerpo físico no es eterno, lo que sí es eterno es tu esencia, que es tu ser espiritual. Entonces, todo lo que está pasando ahí, en esos lugares como Venezuela, como Irán y como otros muchos, pues obviamente son también lugares donde almas han elegido pasar por esas experiencias y que por supuesto luego cuando entremos en la nueva fase ya más adelante de la evolución en el planeta y por lo menos de una buena parte de la humanidad, ya no existirán esas guerras, será un mundo de paz, un mundo de armonía y un mundo donde los seres serán conscientes, ¿no? En cuanto a lo de Groenlandia, también quería añadir a lo que ha dicho Liu, que me parece muy, muy interesante. Efectivamente, han encontrado que hay una tecnología muy avanzada ahí debajo del hielo, del subsuelo de Groenlandia. También hay que tener en cuenta algo que la mayoría de la gente no sabe, y es que ahora, según el plan de la fuente creadora, el mundo en esta transición se va a dividir en tres franjas o en tres zonas o en tres federaciones, que es toda América unida a Groenlandia, después toda Europa unida a Rusia y después toda Asia unida también a Oceanía y parte de África. Entonces son tres franjas donde van a estar coordinadas desde la luz, con lo cual ya lo que era el plan que había de los oscuros, ya ese plan ya se hundió casi por completo, ya no queda apenas nada. Entonces, por eso lo de Groenlandia también, porque Groenlandia, la Federación de Mundos Libres les está indicando a ciertos gobiernos, como el de Estados Unidos, y otros, y Rusia, porque parece ser que la información que se está dando es que en Groenlandia van a tener una parte Estados Unidos y otra parte Rusia, pero no para estar peleando entre ellos, sino justamente para ayudar al cambio este, ¿no? Desde el lado positivo estoy hablando, claro, el lado negativo intenta hacer todo lo contrario, intenta tener un gobierno mundial, controlar todo, manipularnos a todo y esclavizarnos más. Pero ese plan ya se cayó, ya, como dicen aquí en Chile, ya sonaste. Aquí en Chile dice, sonaste, es como que se derrumbó por completo, ¿no? Espero que suene de verdad, Gandalf, Sí, sí, sí. ya para irnos y escuchando lo que dice Luis Sánchez acerca de este pasar del túnel. ¿Cómo tú describieras esto en tu forma personal y lo que tienes de experiencia? ¿Cómo ves tú esto? Y teniendo esta experiencia de tantas vidas que te ha tocado describirlas en todos estos viajes, ¿en dónde estamos nosotros ahorita? Porque es que no se sabe si agarrar para la izquierda, para la derecha o arriba o abajo. No hay que agarrar para ningún lado. Es el momento de estar quietos para adentro. Que el viaje sea interior, porque el viaje exterior puede tener sus beneficios, pero hoy día yo por lo menos si tuviera un vehículo no le podría echar combustible en mi país. Lo único que tengo es una bicicleta y mis pobres piernas que me ayudan a llegar a ciertos lugares. Llego con la lengua afuera, pero llego. Entonces, mientras el combustible sea yo, está todo bien. El viaje interior es la cuestión. Y hablando de interior, simplemente, y no olvidándome de tu pregunta, amor mío, quisiera agregar a lo que coincido tanto con Luis como con Miski, que trae el tema de Groenlandia.
Hace ya unos cuantos años, los alemanes tuvieron un contacto con lo que se conoce como la Hermandad de Thule. De hecho, hay un puerto Thule en esa zona. Y existen portales que ingresan a la tierra interior. Esa hermandad en su momento le provee al ejército alemán de las unidades Haunebu 1, 2 y 3, entre ellas las unidades Cigarro de transporte de ovnis y las unidades Brill, que eran las que justamente utilizaban como armamento el impulso eléctrico atómico del que hizo referencia. Pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué quisieron transar? ¿Por qué los estadounidenses quisieron ponerse de acuerdo? ¿Por qué Werner von Braun al final termina construyendo el proyecto Apolo? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién ganó y quién perdió en esta guerra? Va a ser para el análisis futuro. Ahora ya es pasado. Yo estoy pensando en el presente continuo. Me interesa estudiar todas esas cuestiones. De hecho, he hecho varios videos al respecto y he tenido gente que estuvo en ese lugar como sobreviviente y me han contado cosas muy interesantes. Lo que pasa que hoy ponerlas a disposición en un canal significan poner pros y contras, y yo la verdad no necesito la polémica. Me gusta el debate, pero no la polémica cuando lo que estoy haciendo por ahí diciendo que, como vos decís, amor, va para la derecha o para la izquierda. Si vas para la derecha, los de la izquierda se ponen locos, y al revés pasa lo mismo. Así que yo ese lado lo dejo ahí, pero es cierto de que existe una intención muy potente, porque ese territorio fundamentalmente posee ese tipo de entradas al inframundo, que no es precisamente donde está el diablo, sino que justamente se trata de los ingresos a lo que conocemos como la tierra interior. Por otro lado, contestando tu pregunta, yo no he trascendido en mis 189 vidas, nunca trascendí a ningún cielo. Lo único que hice fue viajar por mi línea de vida y volver a reiniciar acciones mías que cambiaban mi perspectiva y me desviaban, como hice ahora que volví de quinta dimensión, mi vibratoria de alta frecuencia, no la del planeta. Yo no arreglo en la vida de nadie, que nadie me diga, ¿y cómo hiciste? Olvídate, eso se hace, cae natural, pero reconozco mi alma pasajero y en muchas vidas he fallecido y he vuelto a renacer en mi propio cuerpo, en la propia vida 30 años antes. De esa forma he aprendido el punto karmático que muy bien destacó Minsky, porque el karma no necesariamente lo vamos a corregir en una reencarnación total, o sea, nacer de cero. Lo que hacemos es como cuando estamos escribiendo y nos equivocamos, ponemos el corrector y volvemos a escribir de nuevo. Yo entendí eso en mí y me permitió reconocer, no las 189 porque no me interesan más bien las últimas, y las primeras. Las del medio fueron todas de acomodamiento. Es como decir, soy o pobre o rico, pero hay una clase media. Bueno, yo la clase media de mi historia la dejo a un costado porque está en un punto de equilibrio que no requiere de mí. Yo quiero ver cómo llegué a este planeta, ya lo sé, en la época justamente de Atlántida, eso también lo expliqué en mis videos, y estoy tratando de encontrar ahora estos últimos 200, 300 años en los que ocurrieron cosas muy importantes en mi territorio, para poder generar cambios, reconocer historias y hacer viajes no iguales, porque no tengo esa tecnología, pero tengo una superior, que soy yo mismo, como fue la cuna en Caballo de Troya. Poder volver a mi pasado, porque mi conexión la tengo conmigo. Tal vez no me pueda conectar con la humanidad cercana de ese momento, pero puedo ir a mi yo de ese momento. Y eso es justamente el despertar de la esencia del creador. Yo creo mi propia evolución, porque creo en mi evolución. Yo creo que nadie va a hacer que yo evolucione si no soy yo mismo. Y lo que estoy intentando enseñar, con todo respeto, porque no es la palabra enseñar, tal vez sea mostrar, porque no soy maestro ciruela de nada ni de nadie, no me creo tan importante, para que cada uno despierte su yo y pueda transportar su propia esencia, y eso lo consigo en los sueños. Tengo un gran amigo, el viejo Hans, que viene escribiendo y desarrollando en mi canal una cantidad de creaciones de la realidad a partir de los sueños. Él conduce sus sueños y viaja en sus sueños a los lugares donde él quiere. Entonces, ahora vamos a empezar a ser vivos
o por lo menos grabaciones entre los dos, para que nos podamos preguntar, porque si no el tipo es como yo, se larga a hablar y está 2 horas, y puedo ser más pesado que submarino a pedal. Entonces yo entiendo que como son las cosas, hoy en el mundo del TikTok y la cosa rápida, de pronto un video de 10 minutos puede ser mucho más efectivo. Entonces, no creo en ningún cielo, porque como dijo el gran Jesús, el Padre siempre decía que si las aves del cielo llegarían primero a la evolución antes que nosotros. Y tampoco el futuro está en el mar, porque si no los peces llegarían antes que nosotros. Nuestro futuro realmente construido es por nosotros mismos. Y viajamos no por la línea de tiempo, sino por la línea de vida. Entonces vencés los años. Entrás por la espiral de tiempo, entrás por el agujerito de gusano, vas saltando las diferentes vidas. Entonces de pronto, si a mí se me ocurre esta noche ir al año 1214, voy a soñar y vivir mi vida en el año 1214. Como no existe el tiempo, yo puedo estar un año, pero mientras estoy un año en el año 1214, acá dormí 4 horas. Si logramos poner eso en camino, y eso lo logra cada uno, no es porque yo lo diga, yo lo logré conmigo, yo puedo explicar cómo yo lo hago conmigo. No necesariamente todos lo pueden hacer de esa manera, pero yo creo, y estoy casi convencido, porque fueron las palabras de mi querido maestro Jesús Micael, o Micael Jesús, que me dijo, vas por el camino correcto. No busquemos en ningún reino lo que tenemos dentro, porque somos el universo absoluto. Y encima, para maravilla de todos, hay tantos planetas como construcciones nosotros hemos hecho de nuestras vidas secundarias. ¿Qué significa esto? Que los mundos paralelos existen. El punto es que nos metieron la religión, nos condicionaron, nos dijeron que las cosas, el tío, ese señor Dios es esa estatua sangrante que está ahí en el altar. No el ser que está naciendo en vos y te está dando toda la información que a mí me sirve. Y me da mucha paz saber que estoy vivo, que formo parte de un esquema de eternidad y no me hace ni superior ni inferior a nadie. Lo único que me hace es tener la necesidad de compartirlo. Y aunque 1 o 5 o ninguno, no sé, entiendan que lo que yo estoy planteando puede ser real y lo tomen como propio, seguramente van a pasar por circunstancias parecidas. Ya tengo varios suscriptores, hermanos, como yo les llamo del canal, que ya me han dicho, estuve con mi mamá fallecida, estuve en esto, estuve en aquello. Entonces uno va creyendo en eso, pero esto no es masivo. Esto no es que a mí se me ocurra hacer un video y lo ponga y tenga 1 millón de visualizaciones, porque es tan difícil creer en esto como creer en Dios. Y a pesar de todo, como nadie lo vio, le siguen rezando todos los días. Entonces, yo ya no le rezo a nadie, yo organizo mi viaje y ahí va Julito en su propia línea de vida, para atrás y para adelante, porque también tengo vidas de futuro. Y ya está. Ahora, ese ya está, insisto, es un proceso que es desde la toma, desde la creación propia y de la creencia de que podemos. Y no necesariamente me van a creer a mí. Sería un hecho maravillosamente halagador, pero no me creo partícipe en la creencia de nadie. Yo hablo de mi experiencia. Por eso, y con esto termino, nunca critico a ningún colega. Hay mucha gente hablando muchas estupideces en este momento en la red, pero confío en que cada uno de aquellos que escucha eso, desde su creación y creencia personal, lo acepte o lo rechace absolutamente. Que ni yo, ni Miski, ni Luis, ni tú misma digamos que esto es así o asá, va a servir hasta, si no, el momento que cada uno lo tome como una decisión propia, personal y absolutamente creíble, pero para uno mismo. Y ahí aparece la realidad, tu realidad, sí, no la que te están imponiendo. Pero bueno, es un proceso. No sé si fui claro o la embarré del todo, pero yo creo, a mí me sirve ir por ese camino. Ojalá, si a alguien le interesa, bueno, siempre voy a estar a disposición para poder contestar preguntas. Para eso tengo mi programa de respuestas. Miki, quiero decir algo interesante. Antes he hablado de la clara luz del ser, pero no la he definido. Ahora la voy a definir muy brevemente. Esta clara luz del ser describe la naturaleza primordial de la mente, pura, luminosa y vacía como el espacio. Esta luz clara es la esencia no dual del ser, libre de manchas conceptuales o emocionales, con potencial para la iluminación.
La clara luz emerge en estados sutiles como el sueño profundo, el orgasmo o la muerte, permitiendo reconocer la conciencia pura más allá del sujeto y del objeto. La chispa divina o luz interior atrapada en la materia está atrapada en la materia para regresar a su origen luminoso, del pleroma. Crión la interpretaba como la conciencia unificada o la luz invicta del ser, que sería el estado natural del ser no adulterado. Más breve y más directo no lo puedo decir. Gracias, Miski, gracias por la claridad. La carita de Luis me dice que estamos exactamente en la misma sintonía. Esa búsqueda a la que haces referencia es la que yo intento humildemente hacer en mí, despertar esa claridad. Claro. Y cuando la claridad supera la luz, porque siempre la supera, ya está, la luz, la oscuridad no va a existir mientras exista la luz, punto, ya está. A partir de ahí nace lo que perfecta y maravillosa y muy sucintamente, como hombre sabio, Miski acaba de exponer. Así que yo no tengo más nada que agregar al respecto. Lo que él acaba de decir es una absoluta y plena definición de lo que yo siento. Y lo agradezco de corazón, porque no solamente me afirmás que no estoy tan loco como creo, sino que además le das un apoyo muy sutil y muy amoroso a lo que yo acabo de decir, que puede sonar confuso, pero tu sabiduría es evidente que maneja la síntesis muy bien, cosa que a mí me cuesta. Yo soy de desarrollar, vos sos más bien de acotar, pero creo que hacemos buen equipo los tres, ¿eh? Y la Nikki nos invita justamente por eso mismo, Así porque... Así que gracias, de todo corazón, querido Miski, yo gracias. disfruto mucho. Son 3 personajes con temas súper grandiosos. Luis Sánchez. Una cosa que leí me pareció totalmente cierta y que coincide con lo que yo siento, y hablaba sobre el contacto, tanto que se habla del contacto que vamos a tener con los seres estelares, con nuestros hermanos estelares. Decía, el contacto que todos hemos sentido desde niños, que eso se iba a producir en algún momento, no va a ser un circo que se va a montar, que sí, que aparecerán quizá algunas naves, algunas cosas, pero no va a ser un circo ahí de fuera que va a aparecer, no. Lo importante de ese contacto va a ser una unión de frecuencias entre esos seres y nosotros, y una unión de la familia estelar, de la familia de luz, entre diferentes seres, nosotros los que estamos en superficie, los que están intraterrenos, los que están también que vienen de otros mundos. Entonces me gustó mucho eso, porque en realidad es así, lo más importante va a ser esa unión de las frecuencias y esas experiencias que vamos a tener en nuestro interior y también con nuestros hermanos al unirnos en el contacto. Que no va a ser tanto una película como la mayoría esperan, que se produzca, que sí, que también habrá naves, habrá eventos en el cielo, pero no va a ser tanto lo del cielo, sino más lo de interno y lo de la unión de frecuencias y la experiencia de amor, tanto aquí que se hablaba de amor, efectivamente de amor, con ese reencuentro con nuestros hermanos aquí en la superficie. Y entonces la recogida de naves y cómo es la llevada a los bunkers y todo eso, y tan caro que está la situación ahora para comprar algo así. Gandal, y entonces, ¿a dónde es que la gente te puede seguir escribiendo? ¿Sigues con el mismo canal? Él siempre está subiendo constantemente contenido con diferentes invitados. Cuéntales, Gandal. Sí, mi canal es mi nombre, como figura ahí abajo, Julio César Archet en YouTube. El Instagram no lo uso porque me parece muy frugal, muy, no sé, no creo tener un público ahí. Además, va para gente muy joven y está en otra torre. Entonces, me cambié el peinado, ¿viste? Me hice los rulos, entonces eso lo puedo poner en Instagram. Pero si pongo que estudio un viaje astral a mi pasado, no sé si a alguien le puede interesar. Así que ese sería, y si no, mi correo electrónico, mi Gmail, es julioarchet, así como suena todo juntito, gmail.com. Y quería agregar a las palabras de Luis que también tuve acceso a información con respecto a este famoso contacto que hemos tenido durante toda nuestra historia. Vamos al caso,
que no nos acordemos o lo que no haya registro, no hay que ir nada más, hasta en la mismísima Biblia, el propio, ¿cómo se llama? Uno de los faraones egipcios, que ahora se me fue, el tipo hasta viajó en las naves, o sea, todo no, las pirámides se fueron construyendo, los templos, bueno, y ahí está el tema de los templos. El punto que a mí se me dijo que iba a ser el contacto no es pero ni lejos Estados Unidos ni ningún país del hemisferio norte, porque precisamente lo que están buscando es, claro, papá, cuando aparezca la cosita, bájenla porque queremos ver a ver qué podemos robar de adentro. Esto lo han hecho siempre y ahora lo que están haciendo en Groenlandia no es otra cosa que el mismísimo ejemplo. Va a ser en Perú, va a ser en la zona de la cordillera, va a ser en esos lugares sagrados en los cuales los incas tuvieron contacto con los hermanos y las hermanas supradimensionales y extraterrestres. Ese lugar es sagrado para ellos. Y justamente tienen una vibratoria, ni hablar de zonas como las líneas de Nazca. Bueno, todo lo que pasó ahí determina que como lugar físico, o uno de los lugares físicos, yo hablo desde América, no sé si esto en otras partes del mundo se puede replicar de la misma manera. Yo digo lo que escuché y lo que se me ratificó, claro, que va a ser en Perú. Y va a ser tal cual como lo dice Luis. Va a haber presencia física, pero aquellos que participen, bueno, Nicky, vos sabés y me diste la oportunidad de participar con Sixto Paz Wells. Y viene otra vez, señores, viene el Sixto Paz, aquí estaremos con él, otra vez lo vamos a tener. Bueno, ¿y qué pasó con Sixto? ¿Cuántos viajes hizo este buen muchacho? Oh, que lo hayan defenestrado y hayan dicho que era un charlatán y lo que fuere, sí, no denigra los, no sé, 40, 50 libros que tiene escritos al tema. O sea que para ser un mentiroso miente muy bien y muy abundante, ¿viste? No. ¿Y él de dónde logró conectar? Ni más ni menos que en Perú. Entonces yo creo que se va a repetir, y yo estoy seguro que uno de los primeros que va a estar ahí en punta, esperando con los brazos abiertos, no va a ser otro que Sixto. Ojalá a mí me dé la vida para poder acompañarlo y estar ahí tranquilo, agradeciendo la oportunidad, qué sé yo. Pero yo lo puedo hacer acá mismo, en mi 5º piso. Yo tengo una vibración muy particular acá, cerca del mar. No necesito viajar hasta Perú para tener un contacto de corazón a corazón con seres tan amorosos que me acompañan y me han dado mucha fuerza y mucha paz. Así que creo que por ese lado América va a estar bendecida precisamente como Abya Yala, la tierra sin mal. No América, América a mí no me gusta, América de Américo Vespucio. A mí no me gusta, lo lamento por mis hermanos españoles, ¿viste? Pero la verdad yo prefiero el Abya Yala, el quechua, Perú, que me representa a mí como, no como lo que soy, pero bueno, yo soy un comechingón. Los comechingones, los indios comechingones eran de pelo largo, barba blanca, así que tan lejos del indio no estoy. Perú es tan consagrado, qué bueno. Pero quiero decir una cosa interesante para darle la razón. Esa es la misma información que yo tengo de Perú, porque Perú es una síntesis de las antiguas civilizaciones de la Atlántida y de Lemuria. Es una síntesis. Ningún país tiene esa riqueza, la riqueza arqueológica, ni la riqueza de civilizaciones pasadas que tiene Perú en todo el mundo. Es un país muy especial. Sí. Regido por el signo de Leo, que por cierto yo me llevo muy bien con el signo, con la energía de Leo. Por eso también tiene esa energía fuerte del león. Y después de Perú vendrán contactos en los sitios sagrados, porque son los únicos sitios de la Tierra que no están contaminados por las miserias de la humanidad. Como por ejemplo, ¿cuáles? Habla a ver para cuáles son. Pues hay muchos sitios sagrados, por ejemplo en Sedona, el monte Shasta en California, Sedona en Arizona, hablando de USA. Pero hay en todos los países sagrados. De Sudamérica, solamente es Perú, no hay otro país. No, bueno, también Capilla del Monte, también en la zona de los Comechingones también es otro sitio sagrado. Uritorco, exactamente, la zona del Uritorco. Sí, es que es mucho. Es que podía nombrar un montón. O sea, cogerán los sitios sagrados porque son los sitios que no están contaminados de energía negativa. Y si lo han contaminado, se limpian fácilmente porque genera una energía muy fuerte. Entonces, esos los cogerán y cogerán no solamente los sitios sagrados, sino los seres sagrados entre los humanos. Nos aparecerán ante los inicuos, como yo los llamo.
no se aparecerá a los cínicos, se aparecerá ante gente mente espiritual, quiero decir, ante gente decente, ante gente justa, Ay, Luis honorable. Luis Exactamente. Y además hay contacto en esos lugares porque existen portales que comunican con la infratierra, claro. y justamente ahí se crea el arco desde arriba, desde abajo y desde el centro. Se aplican todas las energías y el contacto es absoluto. Ellos necesitan un apoyo, y ese apoyo lo pueden tener en aquellos que los amamos profundamente, pero muy fundamentalmente con sus hermanitos que están bajo tierra tratando de protegerse de las macanas que nosotros hacemos en la superficie. Sí, así las locuras que se dicen, pero que este país, este mundo es tan bello, señores, que no podemos hacer y creer, y como dice Julio César Archel Gandal, creer es crear, y por eso hay que crear la belleza, lo hermoso, hay que crear lo positivo, y tenemos que parar de pensar de que ya mañana se va a derrumbar todo y se nos van a llevar a un planeta tan hermoso y que nos van a convertir en espíritus con alas voladoras. Olvídense de ese cuento. Luis Sánchez. Sí, efectivamente, es que estamos en un momento muy importante de cambio y de transformación. Así es que yo creo que además de Perú, que sí es un punto muy importante, también hay muchos puntos aquí en Sudamérica donde va a haber contacto, porque hay en Chile, por ejemplo, hay dos más ufológicos que son el Valle del Elqui y la zona aquí donde yo vivo, la zona de San Clemente, que está al lado de la cordillera, son los dos puntos, pero también hay otros puntos, ¿no? Y en Argentina y en Bolivia, por ejemplo, el lago Titicaca, que también, en fin, hay muchos lugares, muchos puntos que yo creo que se van a utilizar para los primeros contactos y que ya parece ser que están cerca. Puede ser que empiecen este año, el próximo año, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el consejo la palabrita final para deseos de este comienzo de febrero, que no venga tan pesado con tanta lluvia y granizo como lo pasó ahora enero, lleno de tanta oscuridad y todas esas cosas? ¿Y por qué lo vamos a cambiar, Julio Arche? A ver, dale, Gandal. Yo hablo mucho con los árboles. Ay, qué lindo. Yo les pido mucho porque ellos tienen la posibilidad de gestarse como árbol de la vida, además de ser un simple arbolito que da sus frutitos, con sus ramitas, tiene el canto de las aves, tiene los nidos, es un refugio de vida. Yo creo que como forma de vida el árbol da. Entonces yo siempre le pido al árbol que le indique a la nube que no le dé bolilla al sueño yanqui, que rechace esos elementos químicos que están sembrando ahí arriba para ver de qué manera aumentan las cuestiones para ir creando más drama y que todos estemos ahogados en nuestras penas, incluida el agua. Y más que nada, que él, como un verdadero contacto natural, porque tiene sus raíces mucho más enterradas que mis propios deseos, y sus ramas están mucho más elevadas que mis propias ideas y pensamientos, le pida, a su vez, valga la redundancia, a la madre, no que nos tenga piedad, que nos enseñe a cómo hacer para que justamente no se nos excedan las cuestiones naturales por el solo hecho de que no las sabemos ni apreciar, ni utilizar, y mucho menos mantenerlas en equilibrio. Yo eso es lo único que le digo, ayúdame a que haya sabiduría, ayúdame a que esa sabiduría que yo tenga la claridad de palabra como para poder hacerlo. Estoy realizando un video toda la semana, se llama Un Camino a la Naturaleza, y estoy contando diferentes historias. La hice con mi querido amigo y hermano Miguel Ángel Solá, un actor argentino bastante importante desde toda la historia. Era muy jovencito, los dos éramos jovencitos en esa época. Rescaté los archivos y ahora estoy haciendo eso. Un camino a la naturaleza, empezar a caminar con criterio natural, comprendiendo, y lo que no comprendo, que tenga la capacidad de poder comprenderlo. Claro. Esa mínima sabiduría de aprender. Yo pido eso, y para eso el árbol. Ahora, si en tu casa no tenés un árbol, o el que esté escuchando y tiene una maceta, pues hablale a esa plantita
porque esa plantita está conectada de una manera extraordinaria. Tenele fe, ponele buena música, acercale buena música clásica, acercale música suave, y la plantita va a entrar a conectar y va a ser una antena, un equipo de radio de primer nivel que vas a tener para conectarte con la naturaleza. Ese es mi lema. Acerquémonos a la naturaleza, que la naturaleza va a saber, porque lo sabe, de qué manera nosotros podemos comportarnos y nos lo va a enseñar amorosamente, porque es la madre. Somos terrícolas, somos hijos de la tierra. Bien entendido. El sueño americano no es hacerse millonario, y comer hamburguesas. El sueño americano es un proyecto de civilización visionario, no arraigado en la política, sino en el mito, la filosofía y el recuerdo antiguo. Según la tradición esotérica, Francis Bacon articuló esa visión con mayor claridad y describió el Nuevo Mundo como la Nueva Atlántida, una tierra destinada a revivir una era dorada perdida de conocimiento, armonía y gobierno ilustrado. Por lo tanto, América no era una extensión colonial de Europa, sino un punto de reinicio para la civilización. América fue concebida como la Nueva Atlántida, libre de la corrupción del viejo mundo, un santuario para el conocimiento avanzado, la ley natural y la ciencia espiritual, y un campo de pruebas para el autogobierno alineado con los principios universales. Eso es la interpretación correcta del sueño americano, que no se limita a Estados Unidos, sino a todo el continente americano. Coincido con lo que dice Liu Surya, Miski, porque efectivamente estamos ya en otra historia, ¿no? No nos quedemos en el siglo pasado, en lo de la Guerra Fría, todo eso ya fue pasado. Estamos ahora en un renacimiento de todo, y cada lugar tiene su parte, su función importante para la nueva tierra. La zona del norte de América tiene una función, la del centro de América tiene otra, la del sur de América tiene otra, Europa tiene otra. Todos los puntos tienen una función y hacia eso vamos. Lo demás ya, lo que viene de atrás, ya eso se está derrumbando. Y por eso también en Estados Unidos se dice, y yo estoy convencido que se va a volver a lo que fue el inicio de los padres creadores de Estados Unidos, que fue la Constitución de 1776, que es lo que luego se tergiversó, ¿no? Entonces va a haber también una nueva forma, un nuevo sistema también en Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos, pero lo interesante es que se va a unir toda América desde el norte hasta el sur, con Groenlandia, y vamos a formar aquí una región unida en un futuro próximo, y en otros puntos también de la Tierra, otras regiones, que va a haber una interconexión entre las regiones también mucho más positiva. Entonces yo lo veo así también, ¿no? Creo que tenemos que ver eso, tenemos que ver la parte positiva y eso, ir soltando esa forma de ver las cosas entre unas culturas y otras, como de estar en guerra, en conflicto. Ya pienso que eso ya está eliminándose poco a poco, está disolviéndose poco a poco. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, por habernos deleitado este momento tan agradable y bueno y positivo, muy positivo, y tenga fe, crea que hay un creador, porque si los del otro lado creen que existe el mal, los de este lado creemos que existe uno que es infinito y es el bueno, y hay uno más grande que siempre está con nosotros, el Maestro Jesús. Gracias nuevamente por haber estado aquí. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Nuevamente con Julio César Arce, el Gandal, Luis Sánchez y el Miski Liu Surya, quien da siempre la noticia todos los días. Bye bye, chao. Bye bye.